Muy buenas noches. Tome su lugar en esta noche, por favor. Quiero de verdad agradecer al Señor que nos permite estar un tiempo más, un día más, reconociendo su misericordia. Amén. Es una bendición poder recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. Quiero de verdad agradecer al Señor por permitirles caminar durante 4 años en medio de lo que ha sido el propósito que Él tiene con esta casa. De verdad que cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de poder ver hasta dónde Dios nos ha traído, lo único que hace es que nosotros podamos admirar más el corazón de nuestro Padre, cómo Él sostiene, cómo Él provee, cómo Él enseña. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hizo, tiene un propósito. Y tal vez tú no lo entiendas hoy. En medio de las cosas que vivimos a diario, hay cosas que usted dice, wow, Señor, pero ¿por qué esto? Y Dios nos enseña no a preguntar el por qué, sino el para qué. Y con el tiempo, por el fruto, uno empieza a recibir consuelo y a decir, wow, Dios, mira lo que tú querías hacer, mira lo que me enseñaste. Y eso es lo que de alguna manera le da un valor a cada momento, a cada año, a cada etapa que vivimos como iglesias. Yo les decía el jueves que si pudiéramos entender la dimensión, la trascendencia de las cosas que Dios hace en los comienzos, uno dice, wow, Dios, detrás de la pequeñez, detrás de esforzarnos por venir a un espacio como este, cuando tal vez estábamos cansaditos, cuando habían situaciones en casa, pero usted perseveró y con el tiempo usted mira el trayecto y es ahí donde uno dice, Señor, gracias, porque ha valido la pena. Amén. Ha valido la pena y damos gracias a Dios por sostenernos y ayudarnos. Porque en todo lo que Él ha permitido, todo lo que ha impartido de este altar, todo lo que Dios ha hecho en cada temporada con ustedes, amados, Dios está cumpliendo ese plan por el cual Dios los juntó. No se olviden del nombre que Dios les dio. Esperanza para las naciones. Amén. Y Dios en este lugar está brindando esperanza. Vivimos en medio de un tiempo donde muchos la han perdido. O tal vez no simplemente miran su vida de manera oscura o con incertidumbre, sino que no pueden ver una esperanza en el Señor. Y usted tiene un privilegio, porque Dios abrió sus ojos. Amén. Dios le ha revelado su misericordia, su gracia, su amor, para que usted pueda decir, hay un Dios para mí, hay una roca eterna, hay una fuente inagotable. Nosotros hoy podemos levantar nuestras voces como hemos cantado y declarar que Dios venció, no porque eso suene bonito, no porque eso sea tal vez un discurso en nuestras bocas, es parte de la historia de nuestra vida. Dios nos hizo libres de vicios, de una vida vacía, de una vida, amados, donde tal vez hacíamos tantas cosas por ser felices, pero quedábamos iguales. ¿Cuántos de nosotros vimos la forma en la que Dios restauró, consoló, sanó nuestros corazones? Somos el resultado de una obra de Dios. Hoy hablábamos entre los pastores y podíamos ver cómo el Señor nos llama de una manera tan única, tan contundente. No estamos aquí por cumplir, no estamos aquí por el compromiso con un hombre. Estamos aquí porque es cierto que Dios nos extendió su favor. Él es nuestro Salvador. Estábamos perdidos y vimos su misericordia. Entonces, dele un aplauso a Jesús y dile, Señor, gracias por lo que has hecho en estos años. Gracias porque estamos celebrando lo que, Señor, día a día fielmente tú nos manifiestas. Yo me encomiendo a ti, te pido que nos guíes en esta noche. Nos has traído a esta nación a compartir con nuestros hermanos, a adorar junto a ellos, Señor, y nos has traído para ver cómo tú obras en otros lugares, cómo fielmente, como buen pastor, tú diriges
el caminar de tu pueblo, de tu remanente, en los diferentes lugares de, Señor, la tierra. Y estamos aquí para sumarnos, Señor, Padre, y poder en acción de gracias levantar tu nombre y reconocer, oh Dios, que solo tú mereces el honor, que no, Señor, le daremos a nada, ni a nuestros recursos, ni a nuestra inteligencia, Señor, ni a nuestros trabajos, ni siquiera a nuestras fuerzas. No le daremos a nada ni a nadie, solamente la honra que es para ti. Hoy estoy, Señor, junto con mi esposa en este lugar, reconociendo, Señor, con mis hermanos que te necesitamos. Aquí estamos por eso. Señor, no hay nada, Padre, que aún puedas darnos en cuanto a las cosas de este mundo que pueda suplir y superar lo que solamente tu palabra hace en nuestra vida. Y hoy venimos por ese pan eterno, ese pan, porque tú dijiste, no solo de pan vivirá el hombre, no solo del esfuerzo de sus manos, no solo de la comida que tal vez suple momentáneamente una necesidad, sino que nosotros dependemos de toda palabra que sale de la boca de nuestro buen Dios. Y venimos, Señor, a escucharte. Abrimos el corazón, Señor. Disponemos nuestro ser para que tú nos ministres, Señor, de acuerdo a lo que tienes preparado, Señor, con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén, Señor. Quiero que me acompañe en esta noche al libro de Génesis, capítulo 12. Esa es la porción que hemos estado compartiendo desde el martes pasado. Dios me dijo que ustedes entran en un tiempo donde Él va a impartirles una bendición. Y hablábamos acerca de lo que implica realmente ser bendecidos por Dios. Bendición va mucho más allá de solamente recibir algo que Dios te da para suplir una necesidad momentánea. Si nuestra relación con Dios solo depende de que Él provea nuestras necesidades básicas, llegaremos solo hasta ese nivel de profundidad y cercanía con Dios. Hay muchos que llegan hasta donde su necesidad le permite con Dios. Y hay, amados, en el deseo del corazón del Padre, un llamado hacia sus hijos diciéndoles, ve más allá. No te limites solamente al pan. Una vez Jesús, y no sé si lo toqué el día martes, se voltea mirando a la multitud y les dice, yo sé por qué están aquí, porque les di pan. Jesús había hecho el milagro de la multiplicación y eso había sorprendido a todas las personas que se habían reunido allí. Y motivados por ese milagro empiezan a seguirle. Pero veo con contundencia cómo Él en algún momento se gira atrás, les mira y les dice, ¿por qué están aquí? Y creo que hay momentos de nuestra historia y caminar con Dios donde hay que revisar la motivación que nos impulsa a buscarle. Entonces Él dice, yo soy el pan que del cielo descendió. En otras palabras, hay algo más del cielo para tu vida. Algo más que solamente un milagro que puede afectar un momento, una situación natural de tu vida. Hay una provisión espiritual. Y cuando Dios se revela a la vida de Abraham, quería enseñarle esto. Abraham era un hombre que vivía en medio de una cultura muy sofisticada. Ur de los Caldeos, amados, era una de las potencias que en ese entonces tenía mucha relevancia en el mundo que estaba ocupado en aquellos días. Era un puerto marítimo, era un centro comercial, amados, donde se movía todo lo que de alguna manera proveía a las naciones y a los pueblos a la cultura de aquel entonces. Aún en cuanto al desarrollo del estudio, habían avances tan extraordinarios que hasta el día de hoy, cuando se investigan las ruinas de lo que habían ellos,
fueron las primeras personas en ese entonces que hicieron avances en los números. Imagínese un hombre de 75 años si no hubiera ya tenido un proyecto de vida definido para él y su esposa. Y cuando Dios le habla y le dice, sal de allí, le estaba de alguna manera haciendo un llamado a partir de ahora vas a aprender a vivir conmigo. Y voy a quitar de tu alrededor todo aquello que impide y limita tu corazón para que entres en una relación de dependencia conmigo. Yo sé que Dios usa lo que tú haces para mostrar su fidelidad y para traer provisión a tu casa. Eso no es un problema. Dios no está en contra de que tú seas bendecido en lo natural. El problema es cuando pensamos que por todo lo que quizás hacemos y en la desesperación en la que muchas veces vivimos nuestra vida, el Salmo 127 dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que intentan tratar de construir algo seguro. Si Él no edifica. Y parte de lo que Dios quería hacer en la vida de Abraham tenía que ver con enseñarle a caminar confiando y dependiendo de Él. Ahora, ¿por qué Dios buscaba enseñar a este hombre de esa forma? Porque eso iba a preparar el escenario de su corazón para que en el momento justo Dios pudiera impartir una bendición sobre su vida. Y cuando yo estaba orando, mi amado, el Señor me dijo, diles que este es el tiempo donde yo voy a impartir una bendición sobre ellos. Pero es necesario que entiendan lo que es ser bendecido por Dios. Es tan triste la forma en la que se ha desdibujado y cómo se ha simplificado lo que implica la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Cuando tal vez tenemos prosperidad económica, decimos, estamos bendecidos. Cuando las cosas nos salen bien, decimos, estamos bendecidos. Pero quiero decirle que Dios sostuvo proveyendo 40 años a la necesidad de un pueblo, y Dios estaba disgustado y no aprobaba a ese pueblo porque no tenían corazón para Él. Usted puede estar muy bien en muchos aspectos de su necesidad y eso no es una señal o un indicativo para que Dios realmente esté manifestando su favor. La Escritura dice, Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no condiciona su misericordia y su favor aún independientemente de a quién se lo está dando, porque Él es Dios y Él no niega su fidelidad. Imagínense donde Dios nos sacara fielmente todos los días el sol. ¿Qué le pasaría, amados, a los cultivos, a la vegetación? Dios sabe que si Él no nos muestra su gracia, nosotros perecemos. Por eso la Escritura dice, el Salmo dice, Él no nos paga conforme a nuestra iniquidad, a nuestras rebeliones. Él es un Dios de misericordia y de gracia. Esto me permite entender que ser bendecido tiene que ver con algo más que solamente una condición de confort donde tengo todo. Hay mucha gente que tiene muchas cosas, amados, y realmente no tienen a Dios. Entonces vamos a aprender lo que implica ser bendecidos por Dios. Quiero comenzar desde 3 versículos que estuvimos compartiendo juntos el día martes. Génesis capítulo 12, y dígame amén cuando lo encuentre. Génesis capítulo 12, versículo 1. Vamos a ir allí. Me di cuenta que si no me muevo tanto, el micrófono no falla. Entonces voy a tratar de quedarme aquí quietico, porque donde me mueva por allá como que la cosa se pierde. Y quiero que usted pueda recibir todo lo que el Señor nos va a dar en esta noche. Génesis capítulo 12, verso 1, dígame amén. Bueno, vamos a hacer algo, a usted le parecerá chistoso, pero como yo soy invitado junto con mi esposa, y soy un colombianito que hace las cosas quizás muy distinto a usted y soy medio raro,
ayúdeme con cosas como estas. Mira el que está a su lado y dígale, vamos a mantenernos despiertos. Dígaselo por amor a mí, por hacerme solo sentir bien a mí. Dígale, vamos a mantenernos despiertos. Dígale, hoy estoy feliz de estar a su lado. Juntos vamos a recibir algo especial de Dios. Dios nos va a edificar. Me bendice que usted sonría. Yo a veces le digo a la iglesia, muéstreme esos dientecitos de leche, que son los dientes de los niños, ¿no? Ustedes saben que se le dice así, no sé si aquí se le dice igual, pero allá les decimos así. Yo digo, a veces que veo a la iglesia así como un poquito rudos en su semblante, le digo, muéstreme esos dientes de leche, y ahí ya sueltan y están tranquilos. Somos una familia y Dios nos reúne como familia para bendecirnos, amén. Entonces, mire lo que dice Génesis capítulo 12, vamos a leer, vamos a subrayarse su Biblia ciertas cosas que son importantes de estos 3 versículos. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti, y aquí es donde me voy a enfocar, una nación grande. Ustedes saben que Abraham era un hombre estéril. Quizás lo era su esposa, pero aún su misma condición, a la edad que él tenía, amados, lo llevaba a una incapacidad. Muchas de las cosas que Dios hizo sobre la vida de Abraham tenía que ver con bregar con la condición de este hombre. Cuando Dios lanza un propósito y una palabra, una promesa, lo que se interponía para que se cumpliera esa promesa era la condición humana, frágil y débil de un ser humano y de su esposa. Su esposa, una mujer estéril. Aún en el original, lo que sugiere es que no tenía ni siquiera ovarios para poder concebir. El caso era muy complejo. Y un hombre que aún en su misma condición manifestaba tanta fragilidad, siendo un hombre anciano. Parte de lo que Dios hace en Abraham es ayudarle a entender que lo que Dios iba a hacer en él estaba por encima de su condición. Y creo que esto es uno de los aspectos que más Dios ha querido ayudarnos a entender. Porque ¿cuántos de nosotros luchamos y bregamos con tantas áreas de nuestra vida, desde las que le hemos dicho, Señor, aunque yo he intentado, aunque yo he querido, no he podido? Y aunque siento el deseo, como el apóstol Pablo dice, yo una cosa es lo que me propongo, lo que quisiera hacer, pero termino haciendo lo contrario. ¿Y cuántos de nosotros hemos llorado en la presencia de Dios áreas donde nos sentimos, amados, sin fruto? Y Dios operó en la vida de Abraham, en la forma en la que se reveló y en todo lo que hizo en él para ayudarle a entender que el mismo Abraham no sería una limitante ni un estorbo para cumplir y hacer lo que Dios se había propuesto en su vida. Cuando nosotros iniciamos el ministerio hace 9 años, uno de mis más grandes temores en ese momento era fracasar. Porque yo veía a la iglesia con tantas carencias, mi propia vida, yo decía, oh Dios, ¿cómo vas a hacer posible lo que dijiste? ¿Acaso tú no te detuviste para considerar que nosotros somos tan débiles y tan frágiles? Pero, amado, voy a decirle algo. Dios es el Dios que llama lo que no es como si fuera. Un día encuentra a Gedeón, amados, labrando la tierra en medio de un hueco, de un lugar donde se pisaba las uvas. Vivía en una cueva. Y Dios le dice, así lo saluda, varón esforzado y yo me pregunto y yo digo, wow, ¿acaso en lo que él estaba haciendo estaba mostrando valentía? Si era muerto del miedo. Pero mire cómo Dios lo ve, esforzado y valiente, porque Dios nos ve mucho más allá de nuestra condición humana. Eso pasó con David. Isaí no
amados, menciona a David para sacarlo frente al profeta y decir, bueno, mira, este puede servir a Dios para que Dios levante un rey de esa vida. Es más, miren, estos días meditaba en algo que me impactó. Cuando llega el profeta Samuel a la casa de Isaí y le cuenta los planes que tenía, Isaí saca lo mejor que tenía, que era su hijo mayor. Y lo saca y lo expone, y cuando Samuel lo ve dice, wow, tiene la altura, tiene el porte de un rey. Porque ese era el ejemplo o la pauta que había visto en Saúl. Saúl era un hombre que miraba a todos de hombros para arriba. Y Dios le enseña algo al profeta. Le dice, no mires la apariencia, mira el corazón. En otras palabras, no te dejes llevar por la capacidad humana, no te dejes llevar por la fuerza humana, mira el corazón. Qué curioso, y miren esto que a mí me enseña algo muy profundo, que cuando desfila todos los hijos, todas las opciones de Isaí, es el profeta Samuel el que le dice, ¿no tienes un hijo más? Ahí es donde yo digo, ¿por qué Isaí no lo ofreció? Si desfilaron todos y el único, por lógica, que faltaba era David, ¿por qué Isaí no dice, oiga, me queda el chiquitín de la casa? ¿Por qué Isaí no piensa en David? Y eso me impacta, porque aún su papá al ver a David decía, o sea, el resto era lo que yo podía darle al profeta. Ese David ni lo traigo aquí, no sea que me haga quedar en vergüenza. Y el profeta Samuel le dice, llámalo, yo voy a esperar. Cuando él llega, Dios le dice, yo miro el corazón, ese corazón me sirve. Amados, no importa que ustedes sean pequeños, que haya carencia, que estén en un proceso de aprender, de crecer, porque al final Dios está agrado es por el corazón que ustedes le han dado a Él. Porque a Dios no lo impresiona las aptitudes, las habilidades del hombre. A Dios, amados, lo conmueve un corazón. De David se dijo, yo me he provisto un corazón conforme a mi corazón. ¿Qué vio Dios en David? Vio un reflejo de su corazón y fue suficiente. Así que mire al que está a su lado y dígale, usted y yo tenemos un privilegio. Dígale, Dios ha puesto su mirada en nuestro corazón. Amén, dele un aplauso al Señor. Entonces el versículo 2 dice, haré de ti una nación grande. El nombre Abraham, sin la H, eso lo vamos a ver el domingo, el último día, así que usted se va a esforzar por estar presente el domingo. Cuando Dios le cambia el nombre y le añade la H, que ustedes de ahora va a ir pensando, wow, ¿qué significó eso para la vida de Abraham? ¿Qué quiso hacer Dios en él? Dios nos va a revelar algo precioso en ello. Pero mire, el nombre Abraham sin la H traduce como padre exaltado. Abraham alcanzó grandeza en la historia de su vida, la grandeza que tal vez el ser humano puede darse en lo que humanamente puede hacer. Pero cuando Dios cambia su identidad y trabaja en su corazón, cambia su nombre. ¿Y saben qué significa el nombre Abraham? Padre de multitudes. Y eso me impacta, porque la grandeza de Abraham ya no era lo que en sus propias fuerzas él podía lograr. Ahora su grandeza iba a ser producto de la intervención de Dios en su debilidad, en lo que él no podía producir, que Dios a través de un milagro logró en él. Lo importante no es qué tienes tú para que Dios pueda, amados, cumplir su propósito, sino cuánto le facilitamos, porque hay un corazón sencillo y humilde, que Dios puede hacer lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas. Y mire que esto cobra sentido en este texto. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre
y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas, ¿qué dice allí? Las familias de la tierra. Note algo, se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces la palabra bendición o bendecir. Y cuando en un texto se hace un énfasis, se repite algo, es porque ahí Dios quiere que centremos nuestra atención, porque hay algo que Dios nos quiere mostrar allí. Ahora aquí hay un elemento importante. Todo lo que Dios quería hacer con Abraham, desde la manera en la que lo toma en Ur de los Caldeos y empieza a caminar de su mano para enseñarle a depender de él, todo lo que Dios le reveló para que Abraham decidiera depositar su confianza en Dios en ese caminar, porque se adentró en un desierto, en medio de carencias, en medio de un no sé para dónde Dios me lleva, porque lo que Dios le dice es: sígueme y yo te voy a mostrar en el futuro. Difícilmente alguien camina así con Dios. Y como decíamos el martes, lo importante no es hacia dónde me lleva Dios, sino quién me lleva de la mano. Y Dios le estaba enseñando a Abraham a depender y a conocerle de una manera cercana. Pero todo eso, todo lo que Dios le reveló, la manera en la que lo guió, cómo trató con su corazón, giraba en torno a algo que Dios iba a depositar en él, una bendición. Esa bendición incluso sería su respaldo cuando él encontrara oposición. Por eso dice allí: si alguien te va a maldecir, que lo que literalmente significa, va a hablar en contra de lo que yo voy a hablar sobre ti o lo que he hablado sobre ti, tranquilo, la bendición en ti va a prevalecer y yo te voy a respaldar. Esa relación entre Dios y Abraham, amados, estaba unida a través de un deseo de Dios de querer bendecirlo. Ahora, mire algo que me parece interesante de este texto. Me parece muy especial esto. El deseo de Dios, escribí así, era bendecirlo para hacer de él una bendición. Lea conmigo el texto y vamos a darnos cuenta de algo muy, muy notable aquí. Dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Está hablando en tiempo futuro. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. No le dice: voy a darte bendiciones. ¿Qué le está diciendo? Tú serás bendición. Note eso, esto es algo muy importante, muy relevante. Dice: te voy a bendecir y producto de la bendición que imparta en ti es que tú serás bendición. En otras palabras, tú vas a ser de acuerdo a lo que yo haga en ti. Es lo que le está diciendo. Entonces, no solo traerás bendición a otros, en cualquier lugar donde tú estés, tú serás esa bendición. Amados, hoy la iglesia necesita personas, ovejas, que sean bendición para el propósito que Dios tiene en esas casas. Pero no podremos ser bendición incluso en medio de nuestros hogares si primero no recibimos la impartición de una bendición. Ahora, el asunto es: ¿qué significa la palabra bendecir? ¿Qué implica ser bendecidos por Dios? La palabra que en el original se usa es la palabra hebrea barak. Yo no sé si usted ha escuchado esa palabra. Hay un grupo de salmistas que a su nombre del grupo de la banda le dieron el nombre Barak. Y cuando usted escuche esa palabra va a acordarse de este mensaje, porque la palabra Barak es bendecir, bendición, así traduce. Y la palabra bendecir, que es esa palabra Barak, traduce en dos sentidos. Primer sentido, mire, y quiero que usted esté atento, porque si usted
recibe y abraza, digiere esto que le voy a enseñar, lo que más adelante aplique, usted lo va a entender de una manera muy clara. Vamos a aprender lo que implica ser bendecidos. Esa palabra traduce como arrodillarse en acto de adoración para elevar un reconocimiento que da loor y honor a Dios. En un sentido, la palabra Barak traduce eso. Cada vez que usted está aquí delante de su Dios, reconociendo y confesando con fruto de labios quién es Dios, agradecido porque Él le da salud, Él le cuida, Él le provee, Él ayuda a sus hijos, guarda su casa. Cada vez que usted está profiriendo con sus labios una adoración a Dios en rendición, usted está haciendo Barak. Amén. Pero esta palabra también traduce o se refiere también a la manera en la que los reyes se inclinaban para favorecer a sus siervos. En estos dos sentidos traduce esa palabra. También está hablando del favor y la gracia de Dios para el que es exaltado, el que está en su trono, cómo Él atiende con amor, amados, la oración, la sencillez de sus hijos. Eso traduce esa palabra. Pero en su raíz, este es el concepto. La palabra Barak significa bienaventurado. Proferir sobre alguien una bendición. Eso es lo que significa la palabra Barak. Proferir sobre alguien una bendición. Amén. Amén. ¿Está conmigo? ¿Lo entendió? Sencillo. Pero mire ahora algo que me parece muy especial. La primera vez que aparece la palabra Barak en la Biblia, se menciona en el contexto del primer capítulo del libro de Génesis. Y habla, amados, de cómo Dios, después de crear al hombre, cuando Él ve lo que Él hace, es como si nos diera a entender esto. Ahora que lo creo, le voy a impartir una bendición para que todo lo que yo me he propuesto hacer, el diseño, el propósito que hay con el hombre, se pueda llegar a cumplir. Ahorita lo vamos a estudiar. Pero en el contexto lo que nos quiere dar a entender es mi bendición, este hombre que yo he creado no podría llegar a desarrollarse, a crecer y a alcanzar su destino de propósito. Entonces acompáñeme, por favor, a Génesis capítulo 1 y vamos a ir al versículo 26. Vamos a ver tres principios. Y si usted está anotando, va a notar estos tres principios que representan de alguna manera para qué Dios bendice. Cuando Dios bendice, ¿qué busca Dios al bendecir una vida? Amén. Solo como un dato, yo le pido mucho a la iglesia que cuando vaya a la iglesia lleve su Biblia y lleve un cuaderno. ¿Sabía que eso es una estrategia para no dormirnos y distraernos? Y eso me lo enseñó hace muchos años el Señor, porque es difícil usted prestar atención todo el tiempo y estar ahí sentado escuchando sin poder interactuar y solo recibiendo. Y yo a veces empezaba a cabecear y a llamar al pastor desde la silla. Y el Señor me dijo, oye, llévate un cuaderno y empieza a registrar lo que yo te voy hablando, impartiendo. Incluso ponle una fecha. Porque cada vez que tú vayas y te expongas a un ambiente espiritual, allí voy a darte una provisión que quizás puede, de alguna manera, amados, darte un recurso para el tiempo que tú estás viviendo. Y uno pone la fecha y dice, wow, Dios me habló esto hace unos días. ¿Cómo se alinea con el tiempo y la manera en la que Dios está tratando conmigo? Entonces tráigase un cuaderno, empecemos a cultivar eso como casa. A mí me impresiona porque los primeros que llevan, mire, yo llevo 9 años bregando con mi pueblo. ¿Y saben quiénes fueron los primeros que obedecieron este consejo? Los niños y los jóvenes.
Y yo los miro y yo digo, wow, Señor. Y nosotros los adultos a veces nos hacemos los duros. Entonces, propóngase eso, cómprese un cuaderno bien bonito y usted diga, Señor, voy a registrar todo lo que me des. ¿Para qué? Para que cuando venga el día malo y usted esté orando, usted vaya a su depósito y usted diga, wow, mira, Dios me había hablado esto. Y hay palabra para que usted pueda enfrentar esos momentos de dificultad. Amén. Eso es un consejo de hermano a hermano. Amén. Ahora, mire algo importante. Verso 26 del capítulo 1. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, mire la clave. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y verso 28, aquí está la palabra que estamos estudiando. Dios los bendijo. ¿Y qué dijo? Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces y sobre todo lo que había creado. Ahora, aquí hay un principio muy importante. La intención, Dios al bendecir, está ligada a algo que Dios esperaba ver que ocurriera en lo que había Él creado. Él crea al hombre y a la mujer de acuerdo a su imagen y su semejanza. Y parte de su semejanza la plasma en la autoridad que delega para que ellos representen a Dios frente a todo lo creado. Por eso les dice, yo quiero que ejerzan dominio. Eso no es otra cosa más que representar a Dios administrando lo que Él les entregó. Cuando usted, amado, en su casa está pastoreando la vida de su esposa, estoy hablando a los varones y a sus hijos, usted lo hace desde un lugar representativo. Dios no le delegó autoridad al hombre sin primero asegurarse de plasmar en él su semejanza. Porque el hombre jamás podrá administrar autoridad si en su autoridad no refleja el carácter de Dios. Y eso a mí me impacta. Ahora, ¿cuándo bendice Dios? Ahí está la clave. Dios pone su semejanza, delega una función, un propósito, y dice, lo único que falta, junta dos cosas. Pongo en ti mi carácter, revelo un propósito, un para qué tú vas a estar aquí. Pero lo más importante es que tú entiendas que aunque tengas estas dos cosas, si no te imparto mi bendición, lo que hay en ti no se va a poder multiplicar. Por eso Dios dice, y miren a qué concepto liga la bendición. Dice, multiplicaos, ¿sí dice así o no dice? Sean fecundos y multiplíquense. En lo natural, cuando hablamos de que una pareja que se casa y empiezan a proyectar su vida para tener hijos, amados, un término aún científico que explica cómo se junta un espermatozoide y un óvulo es fecundar. ¿Qué implica eso? Que hay una unidad en algo. Entonces, casi que Dios le está diciendo lo siguiente, le está diciendo a Adán y Eva. Hay un propósito delegado del corazón del Padre para ustedes. Van a administrarlo, pero lo van a administrar proyectando mi carácter en todo lo que hagan. Pero para que eso tenga éxito, para que ustedes puedan hacerse uno con el propósito de Dios y todo lo que Dios quiere con ustedes,
para que ustedes fructifiquen y crezcan y se desarrollen hasta donde tienen que llegar, tienen que recibir de mí la capacidad de ser fecundos, fértiles, que puedan dar fruto. Entonces, entendamos lo que está diciendo. Volvamos a leer. Mire esto. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos. Este era el contenido de la bendición. ¿Saben qué es bendecir? Otorgar capacidad para desarrollarme de acuerdo al propósito de Dios. Recibir de Dios a través de su palabra, su barak. ¿Qué es su barak? La capacidad de poder corresponder a lo que Él pensó en su propósito para mi vida. Voy a aplicar desde ahora. Un día Dios le dice a Abraham, a un viejito de 75 años, serás padre de muchos. Y Abraham se miró a sí mismo y dijo: ¿yo? Cuando vuelve con el tiempo y le anuncia esta noticia, ya estando de una manera cercana, ¿saben qué hace Sara? Se ríe y dice: ¿nosotros? Si aún mis pechos no tienen la juventud para amamantar un niño, mis caderas no tienen la fuerza para dar a luz a un niño. Pero la bendición de Dios haría que la palabra de Dios fructificara en ese hombre a pesar de su condición. Entonces yo vengo de parte de Dios a decirte, iglesia, Esperanza para las Naciones, que jamás cumplirás tu propósito en Dios y administrarás el propósito que Él te ha delegado, donde tú muestres quién es Él en tu vida, si primero Dios no te da esa bendición que es la que te capacita para llegar a tu destino en Dios. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Dios me dijo: diles que entran en su tiempo de bendición. Yo los voy a bendecir. Yo les voy a dar esa capacidad. Lo que no han podido crecer, amados, en el tiempo pasado, en cuanto a todo lo que ustedes son en Dios y lo que Dios ha buscado hacer en ustedes, Dios lo va a lograr. Solamente por algo que usted y yo necesitamos entender y comprender de Dios. Para Dios es suficiente hablar su palabra y llamar a existencia. Así Dios opera. Así Dios opera. Un día un soldado romano se acerca a Jesús pidiéndole algo y entiende esto: una palabra tuya es suficiente. Desde que usted tenga una palabra de Dios sobre su vida, Dios le está dando la seguridad que Él puede crear lo que no existe, proveer, producir lo que no hay. Ese es el primer principio. La palabra bendición tiene una implicación en cuanto a ayudarnos a hacernos fecundos, a unirnos, a amalgamarnos con el propósito de Dios, que podamos fructificar en lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Eso es, amados, lo que implica ser bendecidos. Ahora, el asunto es, porque esto suena muy bonito, ¿cuándo Dios bendice? Y vaya un poquito más atrás, versículo 21, vamos a leer. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales, según su especie, están llenas las aguas, y toda ave según su especie. Y vio Dios, resalte que esto es muy importante, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. En otras palabras, Dios aprueba, Dios califica lo que Él había hecho. El asunto es, ¿por qué lo aprueba? La palabra en el original es Dios deleita. Dios se agradó en lo que vio con sus ojos. ¿En qué se agradó Dios? ¿En el tamaño de la ballena? ¿En el color de los peces? ¿En la variedad, amados,
de especies que hay de peces en el mar, de eso se admiró. ¿Sabe que yo creo que cuando Dios ve todo lo que Él hace, Él dice, yo en lo que hice veo mi sabiduría, veo mi perfección, veo mi santidad, veo lo que mi palabra puede producir? Y cuando Él vio eso, Él dijo, me siento agradado. Este es un principio importante, porque cuando Dios ve en nosotros el fruto, la obra de su palabra, Él se agrada y dice, wow, mi palabra ha producido algo. Mi palabra ha producido cambios, ha producido una obra. Y en ese momento, cuando Él se sintió agradado al ver el resultado de su palabra en lo que Él hizo, ahí sí mire lo que viene. Verso 22. Dios los bendijo diciendo, ¿qué les dice? Sean fecundos y multiplíquense. Qué curioso que solo se lo dice al hombre y a las especies. Porque parte del deseo de Dios, ¿qué era? Que se multiplicara la tierra, que se llenara la tierra. ¿Para que se ocupara solamente? No. Entre más hubiese del carácter de Dios en todas las regiones de la tierra, más Dios podría manifestar quién es Él. Usted lea Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Dice, hay muchos que dicen que no conocen a Dios, pero a un Dios con lo creado se ha dejado ver, ha manifestado quién es Él, su carácter y su gloria. Y aunque tiene un sentido, un contexto distinto, quiero rescatar eso para que usted se dé cuenta cuál era la intención de Dios. Cada pez ocupando los lugares del mar estaban manifestando, ahí está la sabiduría de Dios, ahí está la perfección de Dios, ahí está el carácter de Dios que sigue multiplicándose, que sigue multiplicándose. ¿Saben cuál es el deseo de Dios con ustedes como iglesia? Que la imagen de Cristo se multiplique. Esto es más que llenar sillas, esto es más que una estadística, iglesia. El propósito de Dios con ustedes no es que sean miles y miles y ustedes digan, wow, qué grandes somos como ministerios. Porque podríamos ser muchos y no parecernos a Cristo. Y ahí estaríamos fracasando. Si somos pocos, al menos que los pocos, cuando los vea, dice, ahí hay un cristiano. ¿Sabía que la palabra cristiano no fue una palabra que se asignó a sí mismo la iglesia primitiva? La escritura dice que cuando vieron a la iglesia surgir, la misma gente que los rodeaba dijo, son pequeños Cristos. Eso es lo que significa la palabra cristiano. Ellos se parecen a su maestro. Por eso Pedro, aún en su debilidad, por más que él intentó salvaguardarse y huir de que tal vez le hicieran daño, cuando lo escucharon al estar en el patio viendo que estaban azotando a Jesús, cuando él habló, ¿saben qué le dijeron las personas que estaban ahí? Usted habla como él, porque eso es algo que no nos podemos quitar. ¿Saben cuál es el propósito de Dios? ¿Saben para qué Dios bendice? Para que se multiplique, amados, su carácter en nuestros hijos, en todos los que entren por esta puerta, se multiplique. Y allá en el trabajo, y allá en las universidades, y allá en el colegio, la esencia de Dios se pueda ver. Eso es ser bendecido. Para eso Dios bendice a una iglesia. Pero Dios no bendice si primero, al vernos, Él no ve la obra de su palabra. Cuando Él ve, amados, todas las especies, Él dice, wow, mi palabra es perfecta. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Está entendiendo? Qué tremendo esto. Ahora, quiero terminar en esta noche con algo que el Señor trajo a memoria, porque en la Escritura se muestra la vida de una familia que fue bendecida por Dios. Y fue bendecida porque Dios se sintió agradado. Lo más importante de nosotros como casa es agradar a Dios.
y le vamos a agradar cuando hacemos las cosas conforme a su palabra. Cuando facilitamos que su palabra opere, trabaje, amados, corrija, enderece nuestros caminos. Una de las cosas que más le costó al pueblo de Israel fue abrirse a la obra de la palabra de Dios. Un día Asaf dijo esto en un salmo. Usted lee el Salmo 78. Es la historia de todo el pueblo de Israel. En cada instancia, en cada momento. Y la conclusión es esta. ¿Por qué a pesar de ver tantos milagros, de ver a Dios cara a cara, de escuchar su voz, por qué Israel fracasó? Y él explica lo siguiente. Porque Dios no les dio oídos para oír, ojos para ver y corazón para entender. Amados, cada vez que Dios les habla, no importa el vaso, Dios está buscando que su palabra encuentre un lugar en nuestras vidas. El apóstol Santiago dice, amados, que la palabra no puede ser solamente en nosotros producir un efecto de emoción donde nos convertimos en oidores. Tenemos que ser hacedores de la escritura. ¿Qué quiero decirle? La bendición que Dios te va a dar es proporcional a la manera en la que tú recibas y te sometas a su palabra. Porque Dios siempre bendecirá cuando se siente agradado y aprueba una casa. Esto le sucedió a Obed-edom. Y quiero que usted mire algo muy especial. Vamos a terminar con esto, pero quiero que usted pueda verlo conmigo. Primera de Crónicas, capítulo 13. Y dígame amén cuando lo encuentre. Primera de Crónicas, capítulo 13. Mire esto. Me es necesario leer para que usted vea todo el contexto y se va incluso a sobreentender en la misma lectura lo que allí sucedió. Verso 1 dice: entonces David consultó con los capitanes y millares y vuelvo a leer. Entonces David consultó con los capitanes de millares y de centenas, es decir, con todos los jefes. Y David dijo a toda la asamblea de Israel: si les parece bien, y si el Señor, y si es del Señor nuestro Dios, enviemos mensaje a todas partes, a nuestros parientes que permanecen en toda la tierra de Israel, y también a los sacerdotes y a los levitas que están con ellos en sus ciudades, en las tierras de pastos, para que se reúnan con nosotros. Verso 3, aquí está la clave: y traigamos a nuestro lado el arca de nuestro Dios, o sea, el arca del pacto, porque no la consultamos en los días, ¿qué dice allí? De Saúl. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, perdóneme que use esta versión. Aprendí a cogerle amor a esta Biblia porque es una Biblia muy apegada al original. Mire lo que declara David. Saúl reinó 40 años en Israel. Y literalmente David está declarando algo que a mí me hiela, amados, mi corazón. Desde los días de Saúl, o sea, 40 años sin consultar, sin escuchar la voz de Dios, sin depender de la dirección de Dios. Wow, eso es mucho tiempo. ¿Cuántos años han pasado en nuestra vida donde no oímos la voz de Dios? Y David está desesperado. Y ahora él es rey y entiende que lo primero que esta nación necesita es volver su corazón a la presencia de Dios. Y volvemos a la presencia de Dios cuando ponemos nuestro interés por su voz. Y él dice: ¿quiénes quieren la voz de Dios en sus casas? Él consulta a todos los jefes de familia, todo su ejército. Llamen a los levitas, llamen a los que sirven al Señor. Yo no sé cómo sirvieron los sacerdotes y los levitas durante 40 años sin escuchar la voz de Dios. Eso es como cuando vamos a la iglesia, acallamos la conciencia diciendo cumplimos, y salimos allá y no es la voz de Dios la que dirige nuestros pasos.
Entonces David dice: ¿quiénes quieren ir? Hace 40 años no escuchamos la voz de Dios. Entonces pasa la historia, ellos van a la casa de un hombre llamado Abinadab, donde estaba el arca del pacto. Ustedes saben, si no conoce la historia, le invito a que usted la lea porque es extraordinaria. La familia de Elí, 40 años atrás, eran los que administraban la presencia de Dios, ministraban a Dios. Sus hijos eran los pastores de ese entonces. Pero ¿saben qué cita la escritura? Ellos servían a Dios, pero no conocían a Dios y eran hombres impíos. Creo que eso dibuja de alguna manera la condición en la cual muchos de los ministros de hoy en día sirven al Señor sin conocerle. Es lo que Jesús le dice a la mujer samaritana: ustedes adoran a quien no conocen, porque pensamos que adorar a Dios se limita a un lugar y a lo que hacemos para Él. Pero dice: el Padre desea verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, conforme a su naturaleza, que le adoren de acuerdo a lo que Él es. Y mire qué pasa aquí. El verso 7 dice: llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Estos eran los hijos de Usa, de este hombre que cuidó el arca durante 20 años. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos y liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. Verso 9: pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió la mano para sostener el arca, porque los bueyes casi la volcaron, y se encendió la ira del Señor contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y allí murió delante de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Si no seguimos leyendo, cualquiera podría decir: ¡wow! Pero ¿cómo Dios reacciona así? Si es que están trayendo su presencia de nuevo a el centro de lo que de alguna manera era el pueblo de Dios, iban a ser otra vez la voz de Dios la prioridad en sus vidas. ¿Por qué Dios actúa así? El problema está en lo que sigue. Siga leyendo. Entonces David se enojó. Cualquiera lo hubiera hecho. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa, y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. O sea, pereció Usa. Verso 12, y aquí está la clave. David tuvo temor a Dios aquel día y dijo: ¿cómo puedo traer a mí el arca de Dios? Si yo hubiera sido amigo de David, le hubiera dicho: ¿por qué no se preguntó eso antes de traerla? Porque no es suficiente haberla traído en una buena intención. Aunque estaban adorando y cantando y todo lo que en la apariencia estaba manifestando un acto espiritual, detrás de eso había, amados, un desconocimiento. David no sabía algo. Entonces, su primera reacción es: Señor, ¿pero qué pasa? ¿Por qué las cosas no me salen bien? Si yo quiero hacer las cosas de acuerdo a lo que a ti te agrada, yo quiero buscarte, yo quiero dejarme guiar por ti, y no le salen las cosas. Entonces él se enoja con Dios, pero inmediatamente él entiende algo y dice: no, hay algo que no he hecho. Voy a buscar a Dios y voy a preguntarle: ¿cómo traigo tu presencia a mi casa? Entonces dice, verso 3: así que David no llevó consigo el arca a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom. Aquí aparece el personaje del que les hablé, y está ligado a esta historia. Es algo precioso aquí. Dice: así que el arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de la familia de Obed-edom. Y el Señor, ¿qué hizo? Wow, aquí está la palabra Barak. ¿Por qué Dios lo bendijo? El nombre Obed-edom significa siervo fiel, así traduce. Siervo fiel. Ahora, hay algo que Dios quiso enseñarle a David.
David no lo había entendido. Lea conmigo, estamos terminando, pero no se pierda esto. Verso 11 del capítulo 15. Entonces David hizo llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Abinadab, y les dijo: ustedes son los jefes de las casas paternas de los levitas, santifíquense, tanto ustedes como sus parientes, para que suban el arca del Señor Dios de Israel al lugar que le ha preparado, puesto que ustedes no la llevaron la primera vez. El Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a ¿qué? Hay dos maneras de buscar a Dios: de acuerdo a tu propia iniciativa, de acuerdo a lo que tú crees que es correcto y de acuerdo a lo que Dios manda. Yo no sé si usted ha escuchado este argumento en algunas personas: yo busco a Dios a mi manera. No sé si usted incluso lo ha dicho. Pues le voy a decir que delante de Dios solo hay una manera, de acuerdo a como Él la pide. Y muchas veces vamos a tropezar como lo que sucedió con Usa, intentando agradar a Dios, intentando hacer cosas para Él, pero fracasamos en el intento. ¿Por qué? Porque desconocemos cómo Él quiere que portemos y llevemos su presencia. Entonces David se toma un tiempo, 3 meses, y él va y consulta: Señor, ¿cómo quieres? Y ahí Dios le recuerda: ¿tú no sabías? El arca solamente será cargada por los sacerdotes, pero ellos tienen que caminar en integridad. ¿Sabe por qué muere Usa? Voy a explicarle por qué. Porque un sacerdote debía prepararse durante 12 meses para entrar al lugar santísimo y al menos estar expuesto frente a esa arca. Si ese sacerdote estaba en pecado, ¿sabe qué pasaba? Moría inmediatamente. ¿Saben qué revela la muerte de Usa? Cuando él toca el arca, revela su condición. Porque él no era un hombre digno por su condición de tocar esa arca. Y quiero empezar a contrastar esto. En 3 meses Dios bendijo la casa de Obededón. El arca duró 20 años en la casa de Usa y Dios no bendijo esa casa, porque la presencia de Dios fue un mueble más. Y lo que pudo haber hecho en 20 años, que era haberle traído a Usa una conciencia de pecado, de santidad, porque muchos quieren caminar con Dios a su manera, pensando que Dios puede avalar y de alguna manera, amados, ser relajado en cuanto a tantas cosas que no están bien delante de Él. Y Dios dice: no, yo no quiero que camines así conmigo. ¿Tú quieres mi voz? ¿Tú quieres que yo te dirija? ¿Tú quieres portar mi presencia? Hay una manera, hijo. Santifícate, arrepiéntete de tu pecado, vuélvete a mí de corazón. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia hoy en día? La liviandad. Así como levantamos nuestras manos, estamos contendiendo en nuestras casas, maltratándonos con nuestra forma de hablar, hiriéndonos, viviendo una doble vida. Y Dios no quiere eso. Y Dios permite durante 3 meses que David entienda esto y dice: hay una manera. ¿Saben cuál fue la bendición que ellos experimentan? La revelación de cómo tenemos que ministrar a Dios, cómo tenemos que portar la presencia de Dios. Verso 25, esto me parece lindo, del 15. Fue pues David con los ancianos de Israel y los capitanes sobre miles a traer con alegría el arca del pacto del Señor desde la casa de Obededón. Y como Dios ayudaba a los levitas que se llevaban el arca del pacto del Señor, ellos sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. ¿Sabe qué sucede? Cuando Dios vio el corazón de un hombre que dijo: me someto a tu voz, entregamos nuestra vida a ti, nos humillamos, nos apartamos de todo lo que nos ha llevado a una ignorancia desde la cual tal vez hacemos las cosas a nuestra manera y caminamos tratando de llevarte a nuestra manera. De todo eso se santificaron ellos.
Y ahí entonces Dios dijo, ustedes van a ver mi ayuda. Me gusta esto. Dice, Dios les ayudó. Y en cada paso que daban, estaban reconociendo a través de un sacrificio: Señor, dependemos de ti. Señor, nos humillamos delante de ti. Señor, queremos caminar contigo. Y Dios les está dando la gracia, el favor para sostener el peso de su gloria. Porque eso es imposible hacerlo solos. ¿Saben? David entendió después de que Dios bendijo la casa de Obededón. Wow, Dios está agradado. Pero eso sucedió cuando David, por el Espíritu Santo, al ir a la palabra, entiende cómo Dios esperaba que se le trajera a su casa. Esto para decirles, Dios imparte bendición cuando Él se agrada al ver un pueblo que camina y vive de acuerdo a su palabra. Así, de la misma manera, cuando Dios ve lo que Él hace, Él dice: esto, lo que yo hice, porta mi palabra, ahí imparto mi bendición. Amén. Buscar la bendición de Dios es más que buscar cosas materiales, es su aprobación. Miren, en los años más o menos 90 empieza un auge de las mega iglesias al cabo de las naciones en el mundo. A mi nación iban a congresos a aprender y de crecimiento. Yo no sé si usted alguna vez escuchó eso. Y era la técnica de hacer las cosas a través de un método para lograr éxito y que las iglesias crecieran en número. Parte de las pautas era: tengan un muy buen grupo de alabanza, donde hayan luces, donde hayan músicos profesionales, porque eso le gusta a la gente. Tenga un espacio confortable, porque eso le gusta a la gente. Todo tenía que ver con el gusto y la necesidad de las personas. ¿Se puede hacer crecer una iglesia a través de métodos egoístas? Sí. Pero de ahí a que Dios la sostenga y la ayude a vivir para Él, hay una distancia muy grande. Amados, vivir a Dios no es el resultado de métodos humanos ni de formas humanas, y David tuvo que aprenderlo. Nosotros seremos exitosos el día que hagamos las cosas como Dios manda y como nos ha pedido. ¿Por qué? Porque cuando Él ve eso, Él dice: recibe capacidad para desarrollarte, recibe capacidad para fructificar en todo lo que yo he puesto en ti. Hay vientres estériles en los que Dios siembra su semilla y no pueden fecundar lo de Dios en ellos. El problema no es si Dios habla. El problema no es si Dios ha dado una visión. El problema no es si Dios, amados, ha puesto en tus manos un propósito. Ese no es el problema. Hay muchos que tienen propósitos de Dios, pero no han podido crecer y corresponder a ellos. ¿Saben por qué? Porque todavía no han recibido la capacidad de Dios para desarrollarse en ello. Un día, Salomón, orando, después de terminar el templo, él dijo: cumplí lo que tú me dijiste. ¿Qué sigue ahora? Que desde aquí pueda este pueblo que hoy yo dirijo relacionarse contigo. Para eso necesito tu bendición. Y él hace una oración diciendo: bendícenos. ¿Qué significa? Que todo lo que tú has dicho se haga posible, porque tú nos das la capacidad para hacerlo posible. Y eso es lo que Dios quiere hacer con ustedes, iglesia. Dios los mira de una manera tal vez muy distinta como ustedes se ven. Dios los ama. Dios ve algo especial aquí todo el tiempo. Miren, me ha insistido desde que estoy con ustedes, desde antes de venir. El Señor me dijo: diles, ustedes se ven pequeños, tal vez carentes. Si se comparan, dirían: wow, nosotros nos falta tanto. Pero Dios solo quiere un corazón dispuesto que le obedezca. Esa será su grandeza, y de allí dependerá todo lo que Dios quiere hacer con ustedes. Pero Dios se ha propuesto bendecirles, y Dios les va a bendecir. ¿Usted ya entendió lo que es ser bendecido?
Amén. ¿Entendió? Dele un aplauso al Señor y póngase sobre sus pies. Y vamos a orar. Yo le pido que usted se tome de la mano allí donde está. Vamos a orar en unidad. Vamos a orar en unidad. Padre, recibimos tu palabra. Y te damos gracias por lo que hoy, Señor, nos estás demarcando. Porque tú nos estás ayudando a entender cómo tú quieres obrar en medio de nosotros. Solamente te pido que así como tú le ayudaste a comprender en su corazón a David, Señor, que más allá de su buena intención, de sus esfuerzos humanos para intentar agradarte, tú estás esperando corazones sencillos que pregunten: ¿y cómo Dios quiere? ¿Y cómo Dios quiere? Enséñanos tus maneras, porque queremos someternos a tu manera. No queremos imitar a nadie. No queremos que nuestras ambiciones ministeriales nos lleven a desviarnos del propósito que tú tienes con nosotros. Guárdanos de eso, de las grandezas de los hombres. Un día tú le dijiste a Abraham: voy a engrandecerte. La palabra que usa allí es: el proceso por el cual yo te voy a llevar te va a demostrar que grandeza no tiene que ver con lo que para el hombre es grandeza. Grandeza es recibir de Dios la capacidad de que lo que Él siembra crezca y fructifique en mí. Eso es grandeza. Eso es engrandecer nuestro nombre. Y yo te pido que tú levantes un testimonio en esta casa a partir de este tiempo, donde puedan ver ellos que todo lo que tú dijiste manifestó un fruto. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.